Juan capítulo 9, versículos del 14 al 24, nos dice la Escritura que era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, esto es importante por los detalles que nos aporta, porque la hora sexta serían como las 12 del mediodía. Debemos tener en cuenta que el día de reposo para los judíos empezaba a la caída de la tarde de hoy. Y esto va a condicionar bastante las prisas que van a tener en algunas cosas, especialmente para ejecutar al Señor. Era como la hora sexta. Entonces dijo Pilato a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícale!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Entonces también Pilato puso un título sobre la cruz, el cual decía: «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos». Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: «No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos». Respondió Pilato: «Lo que he escrito, he escrito». Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: «No la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será». Esto fue para que se cumpliese la Escritura que dice: «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Y así lo hicieron los soldados. Estamos en la semana que para los judíos representa la Pascua, aquel momento histórico donde fueron librados de la esclavitud de Egipto, con la última de las plagas, que todos recordaréis que fue la ejecución de los primogénitos, tanto los primogénitos de las familias como los primogénitos de los animales. La única diferencia que había entre los israelitas y los egipcios no era la bondad de unos sobre otros. No era que unos eran muy buenos, los israelitas, como todo el mundo sabe, que siempre se han caracterizado por eso, y los egipcios eran muy malos, sino que la diferencia entre unos y otros la marcaba la sangre. Así que era algo completamente ajeno a ellos lo que marcaba la diferencia. Esto, desde luego, como todos sabemos, tendría su realidad en el sacrificio de Cristo, que es realmente, como dijera el apóstol Pedro, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, y que es quien cumplió todas las expectativas que la ley marcaba. Pero no sé si alguno de vosotros lo sabe, pero resulta que nosotros no somos judíos. Esto en la cristiandad es bastante impactante, porque muchos están buscando en su árbol genealógico descender de los judíos porque tienen preferencia. Mira que son ilusos, aparte de necios. Por tanto, nosotros no somos judíos, así que no vamos a celebrar la Pascua judía, porque no es nuestra, no tiene nada que ver con nosotros. Por si alguno no lo sabe también, nosotros tampoco somos católicos romanos. Algo que, como dice en muchas ocasiones César, muchos han salido del catolicismo, pero el catolicismo no ha salido de ellos. Pues tampoco somos católicos romanos. Esto implica que no celebramos ninguna festividad aparte de la que se señala en el 4º mandamiento y que específicamente tiene que ver con el Día del Señor, el domingo, primer día de la semana, el día de la resurrección, las primicias. Según el 4º mandamiento, este es el día único de fiesta solemne que la Iglesia cristiana debe guardar. Y es el único día que reconocemos por mandato bíblico y el único día que guardamos por mandato bíblico. Ahora bien, el que no seamos judíos ni católicos no nos impide hablar del nacimiento de Cristo y, por supuesto, no nos impide hablar
del hecho histórico de su muerte y todo lo que su muerte supuso para la salvación de su pueblo. Así que hoy vamos a hablar de un evento histórico que tuvo lugar en el tiempo y que se llevó a cabo según el plan elaborado por Dios desde la eternidad para culminar el proceso de la redención que tuvo que ver con la venida de Cristo a este mundo y con la muerte de Cristo para pagar el precio que la ley demandaba de todos aquellos que la habían violado. Muchos culpan a los judíos de que ellos mataron al Señor. Los judíos son malísimos. Bueno, lo son realmente. No se lo vamos a decir a nadie para que luego no tomen represalias, pero en fin. Ya sabéis que un insulto en España es «eres un judío». Peor insulto no puede haber. Pero bueno, los judíos de los gentiles nos dicen que somos unos perros. Así que estamos más o menos a la par en el contexto general. Muchos culpan a los judíos de que ellos mataron al Señor, pero esto es impreciso. Como la redención de Cristo es universal, no en el sentido de que Cristo salva a todo el mundo sin excepción, sino que salva de entre todo el mundo, sin excepción de entre todo el mundo, salva a los que quiere, de entre todo el mundo, no a todo el mundo, sino de entre todo el mundo. Esto supone también que los judíos le condenaron y los gentiles le ejecutaron. Así que tanto judíos como gentiles participaron en la muerte del Señor. Esto conlleva, por otra parte, el hecho de que ya que la muerte fue llevada a cabo por ambos pueblos, judíos y gentiles, también la salvación alcanza a los dos pueblos, a judíos y a gentiles. Los gentiles, entre los cuales estábamos nosotros, que antes de la venida de Cristo estábamos alejados de los pactos y de las promesas, pero en su misericordia Dios llamó a su pueblo de entre todas las naciones de la tierra para cumplir su propósito eterno en este aspecto de la salvación. De manera que podemos encontrar en sus sufrimientos y en su muerte el carácter expiatorio que le trajo a este mundo. Es decir, que Él se puso en el lugar de aquellos que Dios Padre había llamado a la salvación y que le entregó a Dios Hijo para que muriera por ellos y que clavase los pecados y las culpas en la cruz para que con su muerte nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tomásemos su justicia y su vida que nos fue imputada, la justicia de Cristo, para librarnos de lo que las imputaciones de la ley tenían contra nosotros. Esto le llevó a que asumiera una posición que le supuso un quebrantamiento completo en su condición humana. Quebrantamiento completo. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, ante quien los ángeles cubrían sus rostros por la luz y la gloria que irradiaba. Y este ser majestuoso, el Dios eterno, que se encarnó, tuvo que cumplir una serie de condicionantes que marcaba también la ley. Por eso en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 52, versículo 14, nos dice cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Fue sometido a un quebranto indecible. Esto implicó un sufrimiento terrible que lo dejó expuesto delante de sus enemigos y que le dejó abandonado por todos sus amigos. Todos los que le querían, le amaban, iban detrás de él, le decían maestro, fue abandonado por todos. Acabó siendo convertido en el centro del escarnio, de la burla y de la humillación. Isaías capítulo 50, versículo 6 nos dice: «Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos». Le vemos con un manto de púrpura que solo tenía el propósito de producir burla, una caña por cetro, como era el rey, le ponen una caña por cetro para mofarse de él, y una corona de espinas que le permite a sus enemigos ridiculizarle. Aquí tenéis a vuestro rey. La escena, desde luego, es enormemente vejatoria. Le escarnecen, le abofetean, le escupen, le golpean la cabeza, le dan una caña, le insultan, le humillan. No se puede caer más bajo. A partir de esta escena vejatoria, lo que encontramos detrás
es el cumplimiento del pacto eterno que Dios estaba llevando a cabo para la salvación de su pueblo. Es el cumplimiento del pacto eterno. El hecho de que el justo debía de morir por los injustos y además tenía que asumir todo lo que el anticipo de esa muerte también conllevaba, porque una parte del castigo sobre el pecado es la vergüenza. La vergüenza. La vergüenza cayó sobre Adán cuando pecó. Y nos dice la Escritura que fue en ese momento cuando descubrió que estaba desnudo. La vergüenza. Y aquí nos encontramos al segundo Adán, que queda desnudo ante aquellos que le ultrajan. Desnudo. Se cumple así la profecía en el Salmo 22 que leíamos en la introducción, versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen. Todos. Nos sorprende el grado de perversión que usaron los máximos responsables judíos, menos mal que eran religiosos, menos mal. Nos sorprende el grado de perversión que usaron para convencer al pueblo y manipularle para que estos que antes se habían dicho, Hosanna al que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, unos días después dijeran, crucifícale, crucifícale. Maestros de Israel, que en vez de guiar al pueblo con base en el conocimiento de las Escrituras, sin obediencia a las Escrituras, llevaron al pueblo por donde sus intereses egoístas les llevaban. No querían perder su posición, su altísima posición, sus privilegios. Así que buscaron, en la ignorancia hábilmente extendida entre el pueblo de Israel, buscaron todas las excusas para acabar con Cristo. Sin lugar a dudas, la muerte de Cristo satisfacía los deseos políticos de estos dirigentes judíos. Su envidia les llevó a manipular una serie de juicios basados en la mentira, en la calumnia y en el falso testimonio. Todo para acabar con Cristo. Pero debemos decir también que hoy no estamos muy lejos de aquella situación a la que podemos ver los judíos que malos eran. Pues hoy tampoco estamos demasiado lejos de aquella situación. Porque el evangelio falso también tiene su clientela, amplísima clientela. Alimenta las emociones, todo es sensacionalismo, alimenta las emociones, satisface la vanidad del corazón, engorda el egoísmo, hace crecer el orgullo, eleva la autoestima, proporciona que la gente se sume más a participar de esos eventos sensacionalistas tan entretenidos. Y al igual que ocurre con las familias de nuestros días, donde los padres quieren ser amigos de sus hijos, y en casa todo va bien si los padres obedecen a los hijos, pues eso tenemos también en las iglesias. Los pastores quieren ser amigos de todos, que nadie se moleste, que nadie se inquiete, no le quieren hablar a la conciencia, no le quieren hablar al corazón, no quieren imponer los principios. No, todos somos amigos, todos están tranquilos. Entonces, si el pastor hace lo que la iglesia quiere, toda la iglesia está tranquila. Esto es a votación. Estamos en una democracia. Bueno, a nivel político no estamos en una democracia, por mucho que lo digan, pero es que delante de las Escrituras la iglesia no es una democracia. No es una democracia. El verdadero evangelio, según la Escritura, afecta a la conciencia. Es bastante riguroso y tiene el propósito de alimentar el espíritu, de sacar a la luz el pecado. Requiere un espíritu humilde, como estábamos escuchando ayer en las predicaciones, requiere un espíritu humilde que nos humille ante la palabra y que nos lleve al arrepentimiento, porque es de eso de lo que se trata. Esta es la señal evidente de que ha habido una conversión, el arrepentimiento. A la vez, una enseñanza sana nos proporciona armas y argumentos para luchar contra los deseos de la carne. Nos aporta recursos para identificar al enemigo. Nos guía para moldear la conciencia y asentar los principios sobre aquello que pensamos, sobre aquello que sentimos y sobre aquello que hacemos. Y aunque todo esto es repelente para el ser humano en su condición natural, es lo que debemos reclamar y clamar delante de Dios para que a través de nuestros pastores nos apaciente con ciencia y con inteligencia, porque esa es la labor principal que tiene el pastor, apacentar con ciencia y con inteligencia. Nos sigue diciendo nuestro texto
que ya que esto es lo que reclamaban los principales de los judíos, el versículo 16 nos dice que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Estos versículos de Juan tienen lugar en el contexto que también nos menciona Mateo. Mateo capítulo 27, versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues no sabían lo que estaban diciendo, pero efectivamente fue así. Con este acto, Pilato trató de echar toda la responsabilidad sobre los judíos, la alta aristocracia judía y a todos los que ellos manipularon. Y lo peor de esta escena son las palabras de estos propios judíos: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Porque según nos cuenta Flavio Josefo, en el año 70 de nuestra era, Tito Vespasiano tomó un cerdo, animal inmundo para los judíos, y lo sacrificó en el templo. Mayor abominación no se podía cometer para la mentalidad judía. Y después pasó a espada a todo varón que se movía en Jerusalén, de tal manera que Flavio Josefo nos relata que corrían los ríos de sangre por las calles en cumplimiento de estas palabras que ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Efectivamente es lo que vais a tener. Y así ocurrió. Después de estas palabras de los judíos, se nos dice en Lucas ahora, en el capítulo 23, versículo 24, que entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Así que tenemos a Barrabás, un hombre acusado de sedición y de homicidio, con cargos probados y con sentencia firme, y con la pena de muerte de acuerdo a la sentencia. Pero la clase dirigente, en su obcecación, quiso que se le soltara a Barrabás y que se condenara a Jesús. Hoy, en la época en la que vivimos, podemos ver, si no somos demasiado lelos, cómo todo va en contra del sentido común. Pues esto es lo que está ocurriendo aquí. Es en contra de todo el sentido común. Así que nos suelta a un homicida, a un asesino, a un sedicioso, contra el régimen, y se condena a alguien contra quien no hay ninguna prueba, porque los testigos que ellos pusieron eran falsos, y ellos lo sabían perfectamente porque les habían pagado para eso. Desde luego, aunque no tenían los medios de manipulación de nuestros días, donde casi todo lo que nos cuentan es una extraordinaria mentira, esta clase de dirigente también consiguió manipular al pueblo, que unos días antes, como decía, gritaron «Hosana al que viene en el nombre del Señor», para que acabasen gritando «Crucifícale». Lo opuesto, en unos días. Esto nos muestra el grado de perversión y de manipulación a la que se puede llevar a la gente, sobre todo si es en masa. Ante toda esta presión social, se nos dice, por parte de Pilato, que entonces lo entregó a la voluntad de ellos para que fuese crucificado. Este acto de Pilato es registrado también proféticamente por el Espíritu Santo a través del salmista en el Salmo 94, versículo 20. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. También esta profecía se cumplió. También se cumplió. Pero no olvidemos que detrás del gobernador de Judea, que cedió al chantaje de los judíos, fue el gobernador del universo, el que ya tenía planificado todo lo que iba a ocurrir y cómo esto tenía que ver con alcanzar el perdón por medio de la muerte de Cristo y su vejación para su pueblo. Así que en todos estos detalles vamos viendo todo lo que tuvo que cargar Cristo para llevar a cabo la redención. Pero fijaos que todo ocurrió de forma natural. No hubo ningún suceso extraordinario que digamos, ¡guau! No, de forma natural la historia se nos va narrando y vemos como cada pieza encaja en el lugar que le corresponde y se cumple la voluntad de Dios en todos los aspectos de la historia. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Esto implica que Cristo no opuso resistencia.
Ninguna. Tal y como la profecía también lo había predicho muchos siglos antes, como cordero, dice Isaías en el capítulo 53, como cordero fue llevado al matadero. Como cordero. Esto nos muestra que fue un acto voluntario. Cristo se sometió de forma voluntaria para llevar a cabo el plan de la redención. Un plan decretado desde antes de la fundación del mundo. Asumió su posición como cordero. Un cordero que desde Abel ya se empieza a implantar en la mente de todos los israelitas para que sepan cuál es el precio del pecado. La muerte, la muerte, la muerte, la muerte. Así que tal y como ocurría con la ley ceremonial, así también nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir para satisfacer la ley moral, los 10 mandamientos, la justicia que demanda la pena de muerte sobre el culpable. Nos dice el texto que él, cargando su cruz, salió hacia el lugar llamado el lugar de la calavera, que se llama en hebreo Gólgota. Los judíos no perdieron el tiempo, porque eran las 12 del mediodía, como decía antes, y a la caída de la tarde empieza el día de reposo. Así que no podían estar entreteniéndose para violar el día de reposo. Esto es de lo más curioso, porque no querían violar el día de reposo, pero sí que estaban cometiendo perjurio, falso testimonio y calumnias contra un inocente. Y esto no les preocupaba el día de reposo. Es así como funciona el ser humano, que a veces lo que está socialmente aceptado lo respetan, pero no respetan la Escritura. De manera que no tienen ningún problema en violar el no matarás y el no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, pero sí tienen un problema grave con violar el 4.º mandamiento, el día de reposo. Lo cual nos muestra cómo a veces la gente se somete más a la cultura que a la Escritura. Y si esto lo hace la gente del mundo no nos preocupa. El problema es que lo hace la gente creyente, que importa más la cultura que la Escritura. La cultura está por encima de la Escritura. Así que se preocuparon rápidamente de que llevase la cruz. Esto después de una noche sin dormir, de pasar por la tensión de asistir a varios juicios distintos a los que le expusieron, con falsas acusaciones, de ser vejado en cada uno de los juicios, de haber sido azotado severamente. Esto casi ninguno de nosotros lo podría soportar, pero el Señor soportó ser azotado severamente y de ser humillado de forma permanente. Es difícil hacer más escarnio sobre Cristo, que no había hecho nada contrario a la ley. Y cómo esta gente manipuló toda la ley, presentó acusaciones falsas y testigos falsos para humillarlo hasta los límites más increíbles. Pero a final de cuentas esto seguía el plan trazado por Dios para satisfacer la ley, donde el justo debería de morir por los injustos. Esta es la escena de fondo que encontramos. Y nos sigue diciendo el texto que él, cargando su cruz, salió. Es decir, salió fuera de Jerusalén, que es donde se estaba llevando a cabo el juicio. Y salió fuera de Jerusalén tal y como también hace referencia después el escritor a los Hebreos. En el capítulo 13, versículo 12, nos dice que también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera de la ciudad. Y esto nos lleva al Antiguo Testamento, donde vemos cada detalle de la muerte del Señor cumpliendo alguna de las profecías que ya hablaban sobre él. En Levítico, capítulo 16, versículo 27, leemos: sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado. Era una condición necesaria sacarlos fuera de la ciudad. Y curiosamente Jesús salió fuera de la ciudad para ser crucificado. Juan Carlos Rail dice: pocos sabían los judíos, cegados por su ira, que al presionar a los romanos para crucificar a Jesús fuera de las puertas de Jerusalén, estaban cumpliendo el propósito de Dios en cuanto a la expiación de su pueblo, porque es eso lo que establecía la ley. Y ellos de forma natural lo hicieron como si no pasara nada, pero estaban cumpliendo lo que la ley ya estaba establecido. Salió al lugar llamado de la calavera, que se llama en hebreo Gólgota, y resulta que el lugar de la calavera significa el lugar del reino de la muerte. El lugar del reino de la muerte.
No se podría usar otro nombre más específico para referirse a este mundo caído en el que vivimos por causa del pecado. Ya Adán fue avisado de que el día que comiese del fruto prohibido, moriría. Y con su desobediencia, la muerte entró en el mundo. La muerte entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, de manera que la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto quiere decir que vivimos en un mundo donde la muerte está reinando. Este es nuestro mundo, donde la muerte está reinando. Y es por esa terrible situación de la que al hombre le es imposible librarse, por lo que Dios ha levantado un Salvador. Porque al hombre le es imposible. Por eso nos dice también el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esto es lo que hizo Cristo en la cruz. Lo que sí vemos, como titularía John Owen en una de sus obras, que se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, que os recomiendo que lo leáis si no lo habéis hecho ya, lo que vemos es que Cristo con su muerte mató la muerte. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Este es el último enemigo que será abatido para que el reino de Cristo domine completamente en todo el universo. Y aquí se nos dan una serie de matizaciones en nuestro texto, lo que se llama en hebreo Gólgota. Esta expresión se usa dos veces en relación con la crucifixión del Señor. Lucas nos da el nombre gentil, Calvario, está en el Evangelio de Lucas. Y Juan usa el hebreo, Gólgota. Allí le crucificaron, dice el versículo 18 de nuestro texto, con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. A pesar de todas las profecías que estamos viendo, que se cumplieron para condenar a Cristo a muerte, este versículo registra el cumplimiento de otras tantas profecías. En primer lugar, la forma en que el Señor iba a morir. 1000 años antes de que esto ocurriera, la profecía ya decía en el Salmo 22 que leíamos antes, en el versículo 16, horadaron mis manos y mis pies. Pero fijaos, la acusación formal de los fariseos contra Cristo era de blasfemia, porque él decía que era igual a Dios. Así que tú eres un blasfemo. Pero según la ley judía, un blasfemo debía morir por lapidación. Pero no murió por lapidación. Y esto tiene que ver con el propósito de Dios, por el cual determina en su palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que, ¿qué es lo que tendría que ocurrir en la historia para que Cristo no muriera por lapidación, que era la imputación del cargo que tenía sobre sí? Blasfemia, muerte por lapidación. Pero no murió por lapidación. Como la palabra de Dios no puede quedarse sin cumplir, resultó que los judíos actuaron de forma incomprensible, entregando a Cristo a la autoridad romana. Pero esto era un tema religioso. Y los judíos tenían poder religioso para ejecutar sus juicios. Pero incomprensiblemente no lo hicieron ellos. Se lo derivaron a la autoridad romana. Y la autoridad romana, la pena máxima que tenía era la crucifixión. Era lo que estaba impuesto desde los tiempos de los persas. Y ellos lo tomaron de una forma categórica, la crucifixión. Era la forma de ejecución romana reservada para los criminales. Así que con este giro en los acontecimientos, fijaos que es de forma natural, encontramos a Cristo clavado en la cruz, derramando su sangre, tal y como establecía la ley ceremonial. Y con esto limpió los pecados de su pueblo, porque la Escritura dice, repito, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es imprescindible el derramamiento de sangre, que es lo que venía siendo la norma desde los tiempos de Abel, el sacrificio, derramamiento de sangre, entregar la vida. El pecado tiene una gravedad tan colosal que demanda la muerte. Y esto es lo que encontramos aquí en Cristo. Cristo derrama su sangre, es decir, da su vida delante de la ley para rescatar a los que estaban sometidos a la ley con pena de muerte, a nosotros.
En segundo lugar, Isaías también profetizó, fue contado con los transgresores. Es un texto que aparece en Isaías 53, 12. El objetivo de los judíos era añadir más humillación y más vergüenza sobre la persona de Cristo. Desde luego le odiaban visceralmente. Era ponerlo a nivel de un desecho humano. Cuanto más daño y más injurias y más humillación y más vejación podamos hacer contra él, esto es realmente lo que nos satisface. Pero no se dieron cuenta de que esta expresión de su maldad no era más que un medio para llevar a cabo el cumplimiento de las profecías. Esto es lo que estaba ocurriendo. Esto ya estaba escrito. A pesar de que los soldados le vistieron con ese viejo manto de púrpura, a pesar de que pusieron una corona de espinas en su sien, a pesar de que le dieron por cetro una caña, lo que no imaginaban es que Cristo estaba estableciendo un imperio cuyos cimientos jamás serían removidos. Se estaba llevando a cabo la gran obra de redención, el punto culminante en la historia de la humanidad, la redención. Y así tomó posesión nuestro Señor como Rey absoluto del universo con un dominio completo, tanto en el mundo visible como invisible. Él es el Señor del reino de la gracia, gracia que es otorgada mediante su muerte a todos aquellos que el Padre le dio, el reino de la gracia. En tercer lugar, se profetizó también que estaría con los impíos en su muerte, nos dice Isaías en el capítulo 53. Estaría con los impíos en su muerte. Y esto se cumplió, porque nos dice Lucas en el capítulo 23, versículo 33, que cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda, los malhechores, con los impíos será en su muerte, los malhechores, uno a cada lado. Si los judíos hubieran interpretado bien las Escrituras, habrían actuado de una forma completamente contraria como lo hicieron. Pero estaban tan obcecados con el pensamiento único que les embargaba, con la corriente social de la época, con la esperanza de que viniera un rey en su caballo blanco que dominase por fin a los romanos, que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. No se dieron cuenta. Sus prejuicios les llevaron a acabar completamente perdidos. Sus prejuicios. Se hicieron una idea preconcebida en base a lo que a ellos les interesaba que podría ocurrir y ocurriría. Y esto les desbarató por completo. Este es el terrible impacto que produce el no conectar la enseñanza bíblica con la situación particular. Este es el terrible impacto. Cuando no hay esa sensibilidad de aplicar la enseñanza a nuestra condición, entonces se produce una desconexión que nos lleva al error y al caos. Y ante todas estas escenas nos podríamos preguntar, ¿por qué permite Dios que su amado Hijo sea tan cruelmente tratado? No solamente la muerte en la cruz, sino todo lo previo, que es una vejación completa en todos los aspectos. ¿Por qué lo permite el Señor? Pues su propósito es mostrarnos la gravedad del pecado, lo que conlleva la culpa del pecado, la pena que requiere, lo que la ley demanda. Y es que la paga del pecado es la muerte. Y como Cristo se había puesto en nuestro lugar delante de la ley, siendo inocente, tuvo que pagar con todas estas vejaciones, insultos, injurias, calumnias, empezó a pagar lo que sería el punto culminante de la redención, que se llevó a cabo en su muerte. En cuarto lugar, también aparece un aspecto importante, que es su posición como rey. El versículo 19 nos dice que escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde estaba Jesús crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Así que se anuncia la muerte de Cristo como el Rey de los judíos, efectivamente, pero en toda su dimensión. Se hace de forma muy visible tanto al judío como al gentil,
porque allí convivían todos. Es decir, se incluye a los griegos, a los romanos, a los gentiles, nosotros. Estaba escrito el título en la lengua materna de cada uno de ellos para que nadie argumentase ignorancia. En un imperio tan extenso como el Imperio Romano, el poner el título en las 3 lenguas fue de gran impacto. Nadie era ajeno a lo que estaba ocurriendo. A la vez era un título con 2 significados, porque era el testimonio público de un asesinato y era la proclamación universal de una verdad. Porque aquello era un asesinato, estaban condenando a muerte a un inocente, y era la proclamación de una verdad porque era el rey. Estaban asesinando al rey. Nadie podía dejar de ver quién era el que colgaba en la cruz central. Así que fijaos que incluso en la muerte Dios protegió la gloria de su Hijo. Incluso en la muerte. Lo puso en el lugar central. Y por medio de él llevar a cabo la reconciliación del hombre, que es enemigo de Dios y que está muerto a causa de sus delitos, reconciliarlo con el Dios 3 veces santo. Por eso Pablo dice en Colosenses 1:20 que por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, ¿cómo? Mediante la sangre de su cruz. Así hizo la paz, derramando su sangre. Imprescindible, por tanto, el derramamiento de sangre, imprescindible. Este título que Pilato escribió declaraba esta gran verdad, porque antes de que naciera, el ángel anunció a María su reino. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Es un reino eterno, intocable. En su infancia, los sabios de Oriente también lo anunciaban como rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Al comienzo de la semana de la Pascua, la multitud gritaba: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Vaya, qué pronto cambiaron de opinión. Ante Pilato, él mismo dio testimonio de su reino, cuando dijo: mi reino no es de este mundo, pero yo tengo un reino. Y ahora su título real fue colgado en el lugar de su muerte, escrito en hebreo, en griego y en latín. Pero fijaos cómo fue escrito, en el número del orden de cada idioma. El Espíritu Santo ha puesto hebreo en primer lugar. Pilato escribió hebreo en primer lugar, porque hebreo era la lengua de los judíos. Es vuestro rey, es lo que vais a leerlo primero, en vuestra lengua. El griego era la lengua del mundo cultural y el latín era la lengua del imperio. Esto supuso que todos los que estaban alrededor de la cruz, todos los que pasaban por delante, podían leer el título en su propio idioma. Podían leerlo en su propio idioma. En realidad, el alcance de esta afirmación escrita era universal, alcanzaba a todos. A todos. Hebreo era la lengua de la religión, como he dicho, de los judíos. El griego era la lengua de la ciencia, de la cultura y de la filosofía. Mucho de nuestra cultura proviene de la cultura griega. Y el latín era la ley del imperio, era la lengua del imperio, de la ley, de cómo se ejecutaban todas las cosas en aquel vasto y amplio imperio. Pero en cada uno de estos reinos, Cristo es el rey. Esto es lo que decía el título. El versículo 21 nos dice que entonces dijeron los príncipes de los sacerdotes de los judíos a Pilato: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy rey de los judíos. Es de destacar que aquí es la primera vez y la única que el Espíritu Santo identifica a aquellos que atentaron contra Cristo como los principales de los sacerdotes de los judíos. De los judíos. Y con esto daba a entender que ya no son los sacerdotes de Dios, son de los judíos, que es un pequeño matiz, de los judíos. Así vemos cómo el judaísmo suplantó a la verdadera religión, la suplantó. Ocurrió lo mismo con la Pascua.
Antes, cuando empezamos a leer las Escrituras, encontramos la Pascua del Señor, la Pascua del Señor, la Pascua del Señor. Cuando llegamos a esta época en las que se narran estos hechos, ya no es la Pascua del Señor, es la Pascua de los judíos. Vaya matiz. La religión verdadera suplantada. Esto es lo que hace el corrupto corazón del hombre cuando no se deja guiar por la palabra. Y esto es lo que también encontramos en nuestros días cuando vemos de qué manera la verdadera religión es rechazada, es atacada, es menospreciada, es vapuleada, porque al hombre no le interesa. No le interesa la verdadera religión, le interesa lo que satisfaga sus deseos, sus emociones, sus experiencias, pero no la palabra. Las palabras de los sacerdotes muestran que habían percibido el insulto sutil de Pilato. Ya que obligaron a Pilato a que esto ocurriera, pues Pilato les devolvió de alguna manera su afrenta. Fue, desde luego, algo muy humillante para el orgullo judío que este hombre, a quien ellos consideraban un blasfemo, fuera identificado públicamente por el imperio como su rey. Deseaban que el gobernador modificase el texto, porque según ellos, Cristo no era más que un impostor. Pero Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Dios no permitió que Pilato cambiase lo que había escrito. De manera que en este sentido Pilato fue un escritor del cielo, porque lo que puso exactamente es lo que era. El versículo 23 nos dice que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Entonces había 4 soldados. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo, y dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los soldados habían acabado su trabajo, clavando al Señor en la cruz. Acabaron su trabajo poniendo el título sobre la cruz. Y después, como era costumbre, se procedió a dividir la ropa del condenado entre todos ellos, entre los 4, que son quienes habían llevado a cabo la ejecución. En la costumbre de aquella época, la ropa de una persona ejecutada por la ley pasaba a su verdugo. Daos cuenta que en aquel tiempo no había Zaras, ni había H&Ms, y que uno no podía comprar en Primar productos a 3 euros. Es que era muy costosa la ropa. Entonces, en cualquier guerra, los despojos de los vencidos los tomaban los vencedores porque eran ropa, que era muy difícil de tejer, llevaba mucho tiempo, todo era hecho a mano, y por lo tanto uno de los grandes botines era conseguir toda la ropa de los vencidos. Y esto también ocurría con los ejecutados. Le quitaban la ropa, era para ellos. Esto es lo que hicieron los soldados. Los 4 soldados, que habían sido los encargados de clavar al Señor en la cruz, dividieron sus ropas en 4 partes iguales. Pero con la túnica tenían un problema. Tomaron también su túnica, dice la Escritura, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo, sin costura. Por lo cual dijeron: no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella y veremos de quién será. Y así se cumplió la Escritura, donde en el Salmo 22 se dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los vestidos los repartieron y sobre la ropa, que era una única pieza, echaron suertes. De manera que todos estos detalles sobre la muerte de Cristo estaban ya predeterminados por el sabio consejo de Dios, que así lo había establecido. Esto no tiene nada que ver con que Dios vio el futuro y, por tanto, como sabía lo que iba a ocurrir, dijo antes lo que ocurriría porque era Dios adivino. Esto no es el Dios que nos muestra en las Escrituras. Es el Dios que decreta cómo van a ocurrir las cosas. No es el Dios que adivina cuál va a ser el futuro. Así que como Dios decretó cómo tenían que ser todas las cosas, efectivamente, de acuerdo a su decreto eterno, se cumplieron todas aquellas profecías que Él previamente había ya determinado. Hay algunos detalles sobre la túnica de Cristo. Las prendas de vestir en la Escritura hablan de la conducta como una muestra de carácter. Así el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 5, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos,
y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Por lo tanto, aquí hay algo de lo cual vestirse, de humildad. La túnica del Señor era de una sola pieza, dando a entender con esto la perfección de todos sus caminos. Había unidad, había unidad. Y a diferencia de las demás prendas de vestir, su vestidura era sin costura. Una única prenda sin costura. Lo cual nos muestra es que era extraordinariamente costosa. Así que los que dicen que, o los que alaban la pobreza, hay que ser pobres, hay que vestir de forma harapienta, hay que no sé qué, pues en el Señor no vemos que vistiera de forma harapienta, porque su túnica era enormemente cara, enormemente cara. Así que lo que tenemos que tener en nuestra mente es que todo lo tenemos que hacer con excelencia. Para Dios no vale cualquier cosa, los restos. Veis que en muchas iglesias de nuestros entornos la utilizan más bien como trastero. Ahí todo lo que no me vale en casa lo llevo a la iglesia, como si la iglesia fuera el trastero de las casas. Pero el Señor nos marca que todo tiene que ser hecho con excelencia. Y todas las cosas que hacemos para Él, y en el contexto de la iglesia, en el contexto de su hogar, todo lo tenemos que hacer con excelencia. Y el Señor nos muestra ejemplo. Excelencia en el vestir. Excelencia en el vestir. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues que sea cual sea el área que estudiemos sobre la vida del hombre en la tierra y sobre la historia de la humanidad desde la caída, todo está manchado por el pecado. Hay una corrupción en absolutamente todo. De manera que en la muerte de Cristo encontramos lo que el hombre necesita para poder presentarse delante de Dios, porque Él es el que justifica al impío. Por eso se llevó a cabo la redención en base a su muerte en la cruz. Y esto es algo que el hombre por sí mismo no puede hacer. El hombre por sí mismo no puede presentarse delante de Dios. Es un enemigo de Dios. Dios aborrece el pecado, odia al pecador, con un odio extraordinario. Por lo tanto, nadie puede presentarse delante de Dios llevando sus obras, llevando lo buena persona que es, porque todas nuestras obras, dice Isaías, son como trapos de inmundicia delante de Él, y ¿quién es bueno sino solamente Dios? Así que nada de lo que podamos aportar delante de Dios sirve absolutamente para nada. Pero sí que viendo la situación en la que se encontraba el mundo caído y merecedor de la pena de muerte eterna, nos dice, y es la esperanza que nos muestra la Escritura, el apóstol en Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Algunos aspectos que destacan de lo que supuso la muerte de Cristo y las escenas que se nos narran en los evangelios de todo lo que esto supuso y que nos llama atención en cuanto a lo que hemos tratado. La primera, que le vemos con una corona de espinas. Aunque muchas coronas de reyes han sido ganadas con sangre, en este caso se trató de la propia sangre del rey. No es la sangre del pueblo, como suele ser habitual, es la sangre del rey. En segundo lugar, le vemos humillado. Fijaos que cuando el primer Adán pecó, fue vestido por Dios. En cambio, el postrer Adán, que es Cristo, sin pecado, fue desnudado por los hombres para humillarlo. En tercer lugar, le vemos sufriendo. Aunque muchos tronos han sido establecidos con mucho sufrimiento, lo mismo sucede con este. Pero aquí resulta que es el rey únicamente quien es sometido al sufrimiento, no el pueblo. No el pueblo, el rey. Le vemos prepararse para su muerte. Y aunque muchos reinos han sido establecidos a través de la muerte de los ciudadanos, que han muerto a millones, este reino se establece a través de la muerte del propio rey para salvar a millones. Le vemos establecer su reino. Es el rey quien va a hacer a sus súbditos reyes y sacerdotes. No es el pueblo quien va a nombrar a su rey. Es el rey quien nombra a su pueblo. Y en último lugar le vemos edificar su palacio. Es el rey quien prepara moradas celestiales para los suyos. No es el pueblo quien le prepara el palacio al rey. Es el rey quien prepara el palacio para su pueblo.
La obra de la redención empieza mucho antes de que el universo viniera a la existencia. Empieza en el propósito de Dios de darse a conocer a un mundo que sería su enemigo, que lo iba a despreciar, que reniega continuamente de él. Y en ese contexto, en esa situación, bajo esa realidad, es Dios quien llama a su pueblo y es Él también quien lleva a cabo la obra poderosa de la regeneración, enviando su Espíritu para traer a la vida a todos los que estaban muertos y que fueron dados por Dios Padre a Dios Hijo. A todos estos llama por su gracia. Esta es la gran historia de la redención. La gran historia de la redención. Una historia que se desarrolla aparentemente de forma natural, pero que encierra detrás de todo la sabiduría de Dios para que el justo pagase por los injustos a fin de hacernos sus hijos y llevarnos a nuestra patria celestial, que es nuestra heredad que ganó Cristo para nosotros en la cruz. Fijaos lo que dice el salmista del Salmo 22 en los últimos versículos, a partir del versículo 28, porque de Jehová es el reino, y Él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Y esto algunos lo asemejan a cómo llegaron los de Oriente y se inclinaron delante del rey para ofrecerle sus tributos, oro, incienso y mirra. Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la generación postrera, nosotros. Y dice el último versículo, vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Cuando se escribe el Salmo, nosotros creo que no habíamos nacido. Y fijaos cómo la palabra de Dios se cumple. A pueblo no nacido aún, anunciarán esto, la justicia de Dios en Cristo y cómo por medio de su muerte rescató de la muerte a quienes merecíamos la muerte. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por exponernos ante este contexto histórico que no puede pasarnos desapercibidos en todos sus detalles y cómo se llevó a cabo tu voluntad soberana. Tú que eres el Dios que rige sobre los cielos y sobre la tierra, llevaste a cabo tu propósito eterno de salvar a tu pueblo y librarnos de la condenación eterna por medio de la muerte de Cristo. Y como en todos los detalles que nos muestran las Escrituras se cumplieron a cabalidad para llevar a cabo la gran historia de la redención. Gracias te damos por haber tenido misericordia de nosotros, por haber derramado tu gracia hacia tu pueblo, por habernos imputado la justicia de Cristo, por habernos resucitado con Él y por darnos con Él tantas cosas que por nuestros propios medios sería completamente imposible alcanzarlos. Así que te damos gracias por tu misericordia, por tu amor para con nosotros y por habernos dado a Cristo, nuestro Salvador. Es en su nombre que te damos las gracias por todo esto. Amén.